Este es el curso Cómo actuar frente a desastres de Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Un saludo cordial para los alumnos y alumnas de Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Este es un nuevo capítulo del curso Cómo actuar frente a desastres. El tema de hoy son los sismos. ¿Se ha preguntado usted por qué tiembla la Tierra? Las causas pueden ser variadas, una explosión volcánica o la detonación de una bomba de gran poder. Sin embargo, la causa más frecuente está en el interior mismo de la Tierra. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Recordemos, la estructura de nuestro planeta, tema que ya hemos visto en programas anteriores, pero que es absolutamente necesario tener en cuenta para comprender el mecanismo que origina los terremotos más destructivos de que se tenga memoria. El globo terráqueo, como sabemos, está compuesto de un núcleo, que es su centro, de una capa de rocas semifundidas llamada manto y sobre ella la corteza, envoltura rocosa sobre la que descansan los continentes y los océanos. ¿Qué tiene que ver todo esto con los sismos? Veamos la siguiente explicación. La corteza terrestre está fragmentada en grandes planchas de roca sólida que se están moviendo muy lentamente en distintas direcciones. Ecuador está sobre la placa sudamericana, que se mueve hacia el Pacífico, y desde el Océano Pacífico la placa de Nazca se mueve hacia nosotros y se mete por debajo del continente sudamericano. El roce de la placa de Nazca incrustándose en la sudamericana va generando grandes tensiones en determinados puntos, hasta que se produce un quiebre y toda esa tremenda tensión acumulada se libera bruscamente, produciendo el sismo. Para medir un sismo se utilizan por lo general dos escalas, la de Richter, que mide la energía liberada, y la de Mercalli, que mide los efectos que produce un sismo en la superficie. Revise por favor la página 121 de su libro, donde encontrará ambas escalas. Un sismo es considerado terremoto cuando sobrepasa los 7 grados en la escala de Richter o cuando sobrepasa los 9 grados en la escala de Mercalli. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. ¿De qué manera puede afectar este fenómeno a nuestro país y particularmente a la zona costera? Nos responde el ingeniero Ángel Proaño, profesor de la Universidad Católica de Guayaquil. Si la placa del Pacífico y la placa americana de América del Sur se enfrentan y chocan, es en ese sector, frente al perfil costanero nuestro, donde está la zona generadora de sismos más fuertes. Como penetró una parte del fondo marino, levantó el continente americano y creó los Andes, lo fracturó. Imagínate que esto fuera una mesa de vidrio y cogiéramos una piedra y la tiráramos. En el punto donde cayó, que sería el punto donde la placa del Pacífico impactó dentro del continente, se produjeron fracturas, como se produciría en el vidrio. Pero esas fracturas no solo están aquí, sino que se irradiaron. Esas son las fallas geológicas que tiene todo continuo y que tiene el Ecuador. Esas fallas, cuando se produce un sismo en el Pacífico, cuando se enfrentan las dos placas, ese sismo mueve a esas fracturas que hay dentro, que son fallas geológicas. A esas fallas geológicas que están dentro del continente. Quiere decir que esas fallas geológicas tienen actividad propia y producen sismos. Pero los sismos más fuertes son los que se producen frente al Pacífico, frente a nuestro perfil costanero. La onda sísmica que viaja en la corteza terrestre, cuando las placas se rozaron, se encontraron o una se metió debajo de la otra, esa onda sísmica se comportará de manera diferente si encuentra un suelo con roca, digamos, en Las Peñas o aquí en la facultad, que estamos en zona rocosa. La onda se amortiguará y se sentirá menos el sismo ese que se produce en el Pacífico, ese sismo que está lejos de Guayaquil, que lo queremos proteger, o queremos que nuestros edificios no tengan problemas durante un sismo. La otra característica es esa onda sísmica que la roca la amortigua, cuando llega a la arcilla vibra mucho.
Y esa vibración mucho es el suelo arcilloso que tenemos, de lodo que hay aquí en Guayaquil, ¿no? Entonces, esa onda sísmica que vino del Pacífico genera daños, genera movimientos muy largos, genera un incremento de su energía en esa zona arcillosa. Cuando ese terremoto se produce en el Pacífico y llega a la onda Guayaquil, esa onda genera daños en Guayaquil. Y esa es una realidad que la conocemos porque ocurrió en 1942. En 1942 se produjo frente a Manabí, frente a Jama, en el Pacífico, un terremoto que allá fue de 7,9 grados en la escala Richter, la escala que mide la energía de los sismos. Cuando llega a Guayaquil la onda, se incrementa en la zona de arcilla, se incrementa a 8 grados. Muchos edificios de hormigón, algunos se cayeron, algunas casas viejas de esa época se cayeron, pero edificios, por ejemplo, como el municipio, o como el edificio, el que fue hotel, el Gran Hotel, que lo tienes ahí al frente, o la Gobernación, o muchos otros edificios soportaron sin ningún problema ese terremoto. Ese terremoto afectó no a Las Peñas, que ya era habitado en esa época, al barrio Las Peñas, afectó a la zona arcillosa en Guayaquil. Hace unos años se hizo una estimación de riesgo sísmico en la ciudad de Guayaquil. El proyecto se llamó Radius y fue impulsado por la Municipalidad de Guayaquil, Naciones Unidas, el Instituto GeoHazard Internacional y la Universidad Católica de Guayaquil. De ese estudio sabemos que nuestra ciudad tiene varios tipos de suelo, unos resistentes y otros poco resistentes al choque de las ondas sísmicas. De acuerdo a las estadísticas que se conocen en el Ecuador y también en Guayaquil, más del 60% de la construcción en el Ecuador es informal. Eso quiere decir que ahí no hubo ni el criterio, ni el consejo, ni la apreciación, por no decirte no fue hecha la construcción por un ingeniero o un arquitecto. Quiere decir que esa construcción que no responde a ningún nivel o criterio técnico va a tener problemas durante un terremoto. Y los terremotos se han producido siempre en el Ecuador y en Guayaquil y se seguirán produciendo, no es por crear pánico con esto, sino que esa es una realidad de nuestra geología. ¿Cómo actuar frente a desastres? Nuevo curso de Aprendamos. Inscríbase en el Centro Tutorial Ciudadela Kennedy, Avenida San Jorge, número 100 y calle Segunda Este, en la Biblioteca Municipal y en los Centros de Atención Municipal Integral CAMI de su sector. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Los árboles son vida, son salud, son fuentes de energía y de comida también. Para mejorar el medio ambiente y la calidad del clima, mejorar la capa de ozono, la oxigenación, eso. Siembra tu árbol y crece con él. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. ¿Qué es la sismoresistencia? Como nos acaban de explicar, un sismo se transmite a la vivienda por el suelo a través de sus cimientos. El choque de las ondas sísmicas genera distintas fuerzas en la estructura de la casa que pueden agrietarla o derrumbarla si no está hecha con criterios básicos de sismoresistencia. ¿Cuáles son esos criterios constructivos? Revise la página 186 de su libro, donde encontrará nociones básicas de sismoresistencia aplicables a la construcción de su vivienda. Sobre este tema pedimos una explicación al ingeniero Jorge Manzano, experto en diseño estructural. Ingeniero Manzano, ¿qué criterios técnicos se deben aplicar para que una construcción resista un sismo de gran magnitud? Guayaquil se encuentra en una zona de altísimo riesgo sísmico. Hemos corrido con mucha suerte, Chimbote en el Perú, el eje cafetero en Colombia, Ica en el Perú otra vez, Chile y Haití. Y al Ecuador apenas nos ha tocado un poco en Valle de Caracas, pero eso no significa que estemos totalmente libres.
Como consecuencia de esto es indispensable que la característica de nuestras construcciones esté en capacidad de soportar un evento sísmico. Y los criterios básicos para ello son, primero, elegir un suelo que tenga la capacidad resistente adecuada para soportar una edificación. Mientras más duro sea el suelo, mejor. Y si el suelo es demasiado suave, habrá que hacer una reposición para que nuestra edificación tenga las mejores características. Luego, hay edificaciones que necesitan más cuidado. Yo les hablo de escuelas, colegios, cines, hospitales, clínicas, estadios, que deberían de ser controlados en una forma especial. Es indispensable, para mejorar las condiciones sismoresistentes de una edificación, que haya una alineación horizontal, haya una alineación en el sentido frontal y hay una alineación vertical de las columnas. Eso me da una estructura coherente que tiene mayor capacidad de trabajo. Segundo, es indispensable utilizar materiales que sean muy resistentes, pero que a la vez sean livianos. Por ejemplo, aquí tenemos una losa específica para eso. Es una losa que es de poliestireno expandido, sumamente liviana, pero bastante resistente. Es una losa de hormigón. Cuando la edificación es liviana, va a capturar menos energía y va a tener una disminución del riesgo sísmico. Esa es la explicación de este tipo de losas supermodernas que están popularizadas en estos momentos en la ciudad de Guayaquil y en el mundo entero. Insisto, alineación de columnas en un sentido, alineación de columnas en otro sentido y alineación sobre todo de columnas en sentido vertical. Eso disminuye la peligrosidad de un sismo. Están viendo el curso Cómo actuar frente a desastres de Aprendamos. Para aclarar sus dudas sobre los temas tratados en este curso, usted puede llamar al centro tutorial al teléfono que aparece en pantalla, asistir a tutorías presenciales, cuyas fechas y lugares puede consultar en el CAMI de su sector, o hacer preguntas por Internet a la dirección electrónica que está en pantalla. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Buscando soluciones tecnológicas para atenuar los impactos de un sismo fuerte en viviendas, edificios y puentes, el ingeniero Roberto Aguiar y su equipo de investigación de la ESPE trabaja en un disipador de energía de bajo costo que podría ser de gran utilidad en estos eventos. Este es nuestro aislador de base, aislador elastomérico, para ser colocado en puentes, para ser colocado en viviendas. Este aislador de base es un gran sándwich formado por goma, acero, goma, acero, goma, acero. Esa goma acero está perfectamente vulcanizado. El espesor del acero que hemos usado aquí es de 2 milímetros de espesor de acero. Y la goma o caucho es de 8 milímetros. Es interesante, este caucho de aquí proviene del caucho de las llantas. Las llantas de los vehículos, cuando ya están viejas, cogemos, las molemos, las trituramos, ese caucho ya le volvemos a reutilizar. Ese caucho le mezclamos con otra caucho de mejor calidad y tenemos este aislador elastomérico. De tal manera que estamos matando 2 pájaros de un tiro. Teniendo un aislador que nos va a ayudar muchísimo a tener estructuras seguras, y además en el aspecto ecológico, ¿qué hacemos con tanta llanta que nos sirve? Acá este aislador se complementa con 2 placas en los exteriores más gruesas. Esta placa de aquí, por ejemplo, va conectada a la cimentación, al plinto, y la otra placa va conectada al edificio, a la parte de arriba. El aislador trabaja al corte. Cuando viene un sismo, este aislador empieza a moverse así, y así es como disipa la energía. Viene la energía del sismo, el sismo viene y aquí se queda y no le permite pasar a la estructura. ¿Se imagina usted construir una casa para una vivienda de una familia pequeña de unos 80 o 100 metros cuadrados de construcción? 2 aisladores. Máximo se requeriría unos 6 aisladores por casa. Y el costo de esto,
Al hacerlo aquí en el Ecuador, con esa tecnología, no está costando una cosa más allá de unos $500. El aislador de base, como les había indicado hace un rato, trabaja como un filtro que absorbe las altas frecuencias y vea cómo se comporta el edificio. ¿Qué podemos hacer nosotros, individualmente, como familia y como barrio, para prevenir desgracias y para protegernos durante un sismo? Muchos de los daños causados por un temblor fuerte o terremotos son evitables. Como hemos señalado a lo largo de este curso, tenemos que identificar los peligros que hay dentro de nuestra casa y en el espacio que la rodea y corregir lo que está mal. Hay que trazar un plan familiar de emergencia en el que tengamos identificadas las salidas más seguras para abandonar la vivienda y las tareas que cada miembro de la familia cumplirá durante un terremoto. Recordemos algunas formas de protección durante un sismo. Agáchese, cúbrase, agárrese. Agáchese y cúbrase debajo de una mesa o escritorio resistente. Agárrese firmemente de sus patas y esté preparado para moverse con él hasta que pare de temblar. Cuando no haya escritorio o mesa, es más fácil ubicarse en las esquinas de la vivienda. Proteja su cabeza con los brazos. Tiene menos riesgo de lesionarse si usted se queda en su sitio. Está viendo el curso Cómo actuar frente a desastres de Aprendamos, un aporte de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil en alianza con canales de televisión de señal abierta, Diario Súper, Fundación Ecuador y Universidad Casa Grande, para la necesaria formación de una cultura de la prevención en nuestro país. La experiencia aconseja tener una caja o maleta de supervivencia para que usted y su familia puedan enfrentar de mejor manera las primeras horas y días que siguen a un desastre. ¿Qué debe tener esta reserva? Un botiquín de primeros auxilios con elementos básicos para atender accidentes menores. Elementos de higiene personal, papel higiénico, jabón, cepillos, pasta dental. El agua es lo esencial. Hay que tener como mínimo 1 galón por persona al día, medio galón para beber y medio galón para las comidas e higiene personal. Alimentos. Los alimentos enlatados, frutos secos y granos, son los que se recomiendan por su larga duración, pero usted elegirá los que más convengan según el lugar donde viva. Calcule raciones por persona para 3 días. Será muy útil una radio a pilas para estar informados. También cobijas para el frío, un sobre con copias de los documentos personales, una linterna, fósforos y velas. Todo esto dentro de una maleta, caja o mochila, puesta en un lugar de fácil ubicación para llevarla en caso de que la familia deba abandonar su vivienda. Aprendamos, una oportunidad para superarnos.